Bienvenidos una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y, por supuesto, mucha emoción. Y es que, madre mía, la que se ha armado. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que, sinceramente, a mí me dejó con la boca abierta. Como ya vieron en el título y por si acaso no se lo leyeron, les refresco la memoria, 07 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya mismo les cuento todo. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, quiero darles una pequeña, pero muy importante indicación. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar en mi canal pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo porque, créanme, en este canal, siempre hay algo jugoso que comentar. Y si son de esos que les encanta estar al tanto de todo, y compartir la emoción, no duden en suscribirse y ser parte de esta comunidad. Así que ya saben, denle al botoncito de suscribirse y a la campanita. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí, a lo que vinimos. El 7 de septiembre de 2025. Una fecha que al menos para mí, y seguramente para muchísimos de ustedes, quedó marcada en el calendario. ¿Por qué? Porque fue el día en que una bomba explotó en el mundo del entretenimiento, en el universo de las noticias de celebridades, en el corazón de miles de fanáticos de la pareja más querida de la televisión turca. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás no estén muy familiarizados con sus nombres, Hande y Kerem son dos actores turcos de renombre internacional. Saltaron a la fama gracias a su participación en la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y efectivamente así fue. Después de meses de rumores, de especulaciones, de fotos robadas y de pistas sutiles en redes sociales, Hande y Kerem confirmaron su relación. La noticia fue celebrada por sus fans en todo el mundo. Era como si el cuento de hadas de Eda y Serkan se hubiera hecho realidad en la vida real. Era el sueño hecho realidad. Durante casi 2 años, la pareja fue un ejemplo de amor, de complicidad y de felicidad. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, asistían juntos a eventos públicos. Era evidente que estaban profundamente enamorados y que su relación era sólida y auténtica. Eran la pareja soñada, la pareja perfecta. Desprendían una aura de armonía y felicidad que contagiaba a todos los que los rodeaban. Sus apariciones públicas eran siempre un evento, generando titulares y fotos en portales de todo el mundo. Eran el reflejo del éxito, la belleza y el amor, todo en uno. Sus redes sociales eran un constante bombardeo de dulzura. Hande, con su belleza natural y su sonrisa cautivadora, y Kerem, con su carisma y su encanto, compartían momentos cotidianos que parecían sacados de una película romántica. Desayunos en la playa, paseos en bicicleta, cenas románticas, todo era perfecto, todo era idílico. Los fans se sentían partícipes de su felicidad, celebrando cada logro, cada viaje, cada muestra de afecto. La conexión entre Hande y Kerem trascendía la pantalla y se hacía palpable en la vida real. Se complementaban, se apoyaban y se admiraban mutuamente. Su relación era un ejemplo de madurez y respeto, lejos de los dramas y las polémicas que a menudo acompañan a las relaciones en el mundo del espectáculo. Eran, en esencia, una pareja estable, sólida y profundamente enamorada. Participaban en proyectos juntos, se apoyaban en sus carreras individuales y demostraban una complicidad envidiable. Se les veía en entrevistas, en eventos benéficos, en estrenos de películas. Siempre juntos, siempre sonriendo, siempre mostrando al mundo su amor. La admiración mutua era evidente, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Se complementaban a la perfección, formando un equipo invencible. La prensa del corazón los adoraba. Cada foto, cada declaración, cada rumor, generaba un revuelo mediático. Eran la pareja del momento, el foco de atención de todos los medios. Sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, seguían cada paso, cada gesto, cada palabra. Su relación era el ejemplo de lo que todos deseaban, un amor verdadero, duradero y lleno de felicidad. Pero como en todas las historias, también en esta, el final no fue tan feliz como todos esperábamos. Un 7 de septiembre, pero del 2025.
La noticia llegó como un rayo en un día soleado. Los medios de comunicación turcos y rápidamente los de todo el mundo se hicieron eco de un comunicado oficial. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido poner fin a su relación. Imagínense el impacto. Las redes sociales explotaron. Los fans en shock no podían creer lo que estaban leyendo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera decidido separarse? La incredulidad se apoderó de todos. Los mensajes de apoyo, de sorpresa y de tristeza inundaron las plataformas digitales. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en trending topic a nivel mundial. Las preguntas se multiplicaron y las especulaciones comenzaron a circular a toda velocidad. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de desgaste en la relación. Pero lo cierto es que nadie, excepto ellos dos, conocía realmente los motivos de la ruptura. Las teorías conspirativas florecieron, y los rumores se propagaron como la pólvora. El comunicado oficial, escueto y conciso, no ofrecía muchos detalles. Simplemente anunciaba la decisión de la pareja de tomar caminos separados, y pedía respeto por su privacidad. Era una petición difícil de cumplir, dada la magnitud del evento y el interés que despertaban. Los medios de comunicación, ávidos de información, buscaron desesperadamente cualquier pista, cualquier declaración, cualquier señal que les permitiera entender lo sucedido. Pero, ¿cómo respetar la privacidad cuando la noticia del momento eres tú? A partir de ese momento, la vida de Hande y Kerem se convirtió en el centro de atención. Los paparazzi los perseguían a todas partes. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada y comentada. La presión mediática se intensificó, y la pareja tuvo que lidiar con la constante atención de los medios. Los rumores y las especulaciones continuaron. Se habló de terceras personas, de infidelidades, de problemas de comunicación. Pero nada estaba confirmado, todo eran suposiciones. Los nombres de supuestos amantes se mencionaron en los medios, alimentando la controversia y el morbo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con los fans debatiendo y analizando cada detalle. Lo que sí era evidente era el dolor. Ambos actores se mostraban afectados por la ruptura. En las pocas entrevistas que concedieron, se les veía tristes, con los ojos vidriosos. Era evidente que habían pasado por un momento muy difícil. Las palabras eran medidas, las respuestas evasivas, y la tristeza se filtraba a través de cada declaración. Se notaba el peso de la situación, el cansancio y la incertidumbre. Pero a pesar del dolor, tanto Hande como Kerem demostraron ser profesionales. Siguieron trabajando, cumpliendo con sus compromisos laborales y tratando de mantener una imagen de fortaleza. Sabían que tenían que seguir adelante y que la mejor forma de hacerlo era enfocándose en su trabajo y en sus proyectos. Hande, por su parte, se refugió en sus amigos y en su familia. Continuó trabajando en sus proyectos profesionales y poco a poco empezó a recuperarse. Buscó apoyo en las personas que la amaban y se esforzó por mantener una actitud positiva. Se dedicó a sí misma, a su crecimiento personal y a sus sueños. Kerem, por su parte, también buscó apoyo en sus seres queridos. Se enfocó en su trabajo y trató de mantener una actitud positiva. Se refugió en su profesión y se dedicó a nuevos proyectos que le permitieran seguir creciendo como actor. Buscó la fortaleza en el trabajo y se enfocó en su futuro. Lo cierto es que a día de hoy, no conocemos la verdadera razón de su ruptura. Las especulaciones siguen, pero la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han aprendido, han crecido y han transformado el dolor en aprendizaje. Han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y recibiendo el cariño de sus fans. Han encontrado nuevas parejas, han rehecho sus vidas. Sus caminos se separaron, pero ambos han logrado reconstruir sus vidas y encontrar la felicidad. Demostraron que la vida continúa, incluso después de una gran pérdida. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de su amor, de su complicidad, de su historia. El recuerdo de un amor que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que las relaciones, incluso las más idílicas, pueden llegar a su fin. Que el amor, a veces, no es suficiente.
Que las circunstancias, las diferencias, el paso del tiempo, pueden desgastar cualquier vínculo. La vida está llena de cambios y las relaciones no son inmunes a ellos. Es importante aceptar que las cosas no siempre duran para siempre, y que el final de una relación no significa el fin del mundo. En segundo lugar, que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Que detrás de las sonrisas, de las fotos bonitas y de los eventos glamurosos, también hay momentos de tristeza, de dolor, de soledad. La fama conlleva una gran presión, y las celebridades son seres humanos que también sufren, que también tienen problemas y que también se enfrentan a la adversidad. En tercer lugar, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles. Que las especulaciones y los rumores solo hacen daño. Es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos y con necesidades. Es importante ser empáticos y evitar juicios precipitados. Y por último, que la vida sigue. Que aunque el amor se acabe, siempre hay una esperanza, una oportunidad para volver a empezar. La ruptura de una relación no es el final, sino un nuevo comienzo. Es una oportunidad para crecer, para aprender, para encontrar la felicidad de nuevo. La vida es un viaje lleno de altibajos, y es importante seguir adelante con optimismo y con esperanza. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue, sin duda, un evento que marcó el 7 de septiembre de 2025. Un día que nos recordó que incluso en el mundo de la fama y el glamour, el amor puede ser efímero y las relaciones pueden llegar a su fin. Pero también nos demostró la fuerza, la resiliencia y la capacidad de superar los obstáculos. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, de desafíos y de oportunidades. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de Hande y Kerem, desde su romance en la ficción hasta su final en la vida real. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado algo en qué pensar. Hemos recordado esa impactante noticia del 7 de septiembre de 2025, el día en que el mundo se sorprendió al enterarse de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los detalles, las especulaciones y las consecuencias de esta separación que conmocionó a los fans. Hemos reflexionado sobre la fragilidad del amor, la presión mediática y la importancia de la privacidad. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Ustedes son la razón por la que hago este canal. Su participación, sus opiniones y sus reacciones son el motor que impulsa mi trabajo. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a participar. ¿Qué opinan sobre la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo algo más detrás de la ruptura? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Qué enseñanza podemos extraer de su historia? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se guarden nada. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus sentimientos. La interacción con ustedes es lo más valioso para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, entretenido y si quieren seguir recibiendo más noticias y chismes del mundo del espectáculo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao, chao.